A estas alturas de la vida, después de haber pasado por aciertos, errores, momentos de triunfo y también derrotas que parecían insalvables, uno empieza a entender que el éxito no es un golpe de suerte, ni un regalo que cae del cielo, ni un resultado que llega por accidente. El éxito, cuando es genuino y duradero, es la consecuencia de una serie de elecciones conscientes, repetidas día tras día, con una dirección clara y una mente dispuesta a adaptarse. El primer secreto para que las cosas te salgan bien no es externo, es interno. Creer que lo que haces tiene sentido y que puedes hacerlo bien. Puede parecer obvio, pero muchas personas fracasan antes de empezar porque en su interior ya se han convencido de que no pueden. A los 60 o más, este punto es todavía más importante. La sociedad a veces empuja la idea de que a cierta edad ya es tarde para aprender, mejorar o emprender algo nuevo. Y esa creencia, si se instala en tu mente, actúa como un freno invisible. El éxito empieza cuando te niegas a ponerte límites que otros han inventado. El segundo secreto es entender que el éxito no es un destino, sino un estado continuo de progreso. Mucha gente sufre porque espera llegar a un punto en el que ya lo haya logrado todo y pueda descansar para siempre. Pero la vida es movimiento, y si dejas de avanzar, empiezas a retroceder. A partir de ahora, tu objetivo debe ser crecer un poco cada día, aunque sea en algo pequeño. Si hoy mejoras un hábito, si aprendes algo nuevo, si haces un esfuerzo por resolver un problema en lugar de esquivarlo, ya has ganado. El éxito se construye como un muro, ladrillo a ladrillo, no como una torre que aparece de repente. Un tercer secreto, profundamente estoico, es controlar lo que depende de ti y no desgastarte en lo que no. Cuando intentas que todo salga bien, la ansiedad más grande viene de querer dominar factores que escapan a tu control, la opinión de los demás, las decisiones ajenas, las circunstancias externas. El error está en gastar energía en lo incontrolable. Si te concentras solo en tu actitud, tu esfuerzo y tu constancia, notarás que muchas cosas empiezan a fluir por sí mismas. Y aunque haya obstáculos, te afectarán menos, porque no los sentirás como fracasos personales, sino como pruebas inevitables de la vida. El cuarto secreto es aprender a planificar y anticiparte. No se trata de ser adivino, sino de observar patrones. A tu edad, tienes una ventaja inmensa sobre muchos jóvenes. Has visto cómo funcionan las cosas. Sabes que los problemas no surgen de la nada, sino que dan señales. Sabes que las personas suelen actuar según ciertos comportamientos repetidos. Si entrenas tu atención, puedes prevenir problemas antes de que se conviertan en crisis. Esto no es pesimismo, es estrategia. Los grandes logros se logran porque alguien estuvo preparado para cuando la oportunidad tocó la puerta. Otro punto clave, que muy pocos aplican, es cultivar relaciones auténticas y duraderas. El éxito rara vez es un acto solitario. Siempre hay manos que te ayudan, personas que te abren puertas, almas que te motivan cuando flaqueas. Pero esto no se consigue con interés frío o manipulación, sino con una actitud genuina de aportar valor a los demás. Si ayudas sin esperar nada, si escuchas con atención, si cumples tu palabra, la vida tiende a devolverte ese mismo trato. Y cuando las cosas se ponen difíciles, esas relaciones se convierten en una red que te sostiene. También está el secreto de mantener la calma bajo presión. En momentos complicados, la mayoría se bloquea o reacciona de forma impulsiva. Pero quien aprende a respirar, a observar, a dejar que la emoción inicial pase antes de actuar, gana una ventaja enorme. Porque las mejores decisiones rara vez se toman en medio del caos. Aquí entra una práctica estoica sencilla. Cuando algo te altere, pregúntate si será importante en 5 años. Si la respuesta es no, no le des 5 minutos de tu paz. Otro elemento esencial para que todo te salga bien es aprender siempre, incluso de lo que parece un fracaso. El éxito no es una línea recta, es un camino lleno de correcciones. Cuando algo no sale como esperabas, tienes dos opciones: quejarte o analizar qué puedes hacer mejor la próxima vez. El estoicismo enseña que no hay errores, solo lecciones. Cada tropiezo que asumas como aprendizaje se convierte en un escalón hacia un resultado más sólido. El que se rinde ante el primer fallo nunca llega lejos, el que lo usa como combustible, crece. No podemos olvidar un secreto que parece menor pero lo cambia todo: cuidar tu cuerpo como si fuera una herramienta de precisión. Sin energía física, es difícil mantener la constancia necesaria para alcanzar cualquier meta. El ejercicio regular, una alimentación equilibrada y un descanso reparador no son lujos, son cimientos. A los 60, el cuerpo ya no se recupera tan rápido, pero eso no es excusa para abandonarlo. Al contrario, es el momento de cuidarlo con más disciplina. Un cuerpo en forma apoya una mente clara, y una mente clara toma mejores decisiones.
También es fundamental evitar el perfeccionismo paralizante. Muchas personas no avanzan porque esperan que todo esté perfecto antes de empezar. El problema es que la perfección no existe, y esperar a que llegue es otra forma de procrastinar. El éxito llega cuando actúas, ajustas, mejoras sobre la marcha y aceptas que nunca tendrás todas las respuestas al principio. La acción imperfecta vale más que la planificación eterna. Por último, está el secreto que une a todos los demás: tener un propósito más grande que uno mismo. Cuando tus metas se centran solo en ti, es fácil perder motivación. Pero cuando lo que haces tiene un impacto positivo en otros, ya sea tu familia, tu comunidad o incluso desconocidos, encuentras una fuerza que te impulsa incluso en los días difíciles. El propósito es lo que te levanta cuando la energía física o emocional parece agotarse. Y aquí viene lo mejor: no necesitas aplicar todos estos secretos a la vez para que empiecen a funcionar. El éxito no es un sprint, es un maratón. Empieza con 1 o 2 principios, haz los tuyos, y poco a poco irás integrando los demás. La consistencia es más poderosa que la intensidad breve. Si eres constante, si te enfocas en lo que depende de ti, si cuidas tus relaciones, tu cuerpo y tu mente, verás que cada vez más cosas empiezan a salirte bien, no por azar, sino porque habrás creado las condiciones para que así sea. Una de las primeras trampas que destruyen el éxito, y que debes aprender a reconocer, es la distracción disfrazada de actividad productiva. Mucha gente cree que por estar ocupada todo el día ya está avanzando hacia sus metas. Pero en realidad, puede pasar semanas, meses e incluso años atrapada en tareas que no mueven la aguja en lo importante. Imagina a alguien que quiere mejorar su salud, pero dedica horas a buscar la dieta perfecta en internet sin comenzar a caminar 30 minutos al día. O a quien quiere arreglar una relación, pero pasa más tiempo planeando lo que va a decir que hablando realmente con la persona. El éxito requiere acción enfocada, no solo movimiento. Por eso, cada día pregúntate: ¿lo que estoy haciendo ahora me acerca a mi objetivo o solo me hace sentir ocupado? Otra advertencia clave es la gente tóxica que actúa como freno silencioso. No siempre se trata de personas abiertamente negativas, a veces son amigos o familiares bien intencionados que, por sus propios miedos, intentan desanimarte. Te dicen: no te metas en eso a tu edad, mejor quédate como estás, o eso es muy complicado. Si no pones un límite, sus palabras se instalan en tu mente como una semilla que germina en dudas y frena tu avance. El remedio estoico aquí es claro: escuchar sin absorber. Deja que sus opiniones pasen como el viento, y sigue firme en lo que sabes que es correcto para ti. Un error frecuente que también debemos evitar es la expectativa de resultados rápidos. Muchas personas abandonan proyectos valiosos porque no ven frutos inmediatos. Pero el éxito real, el que se mantiene, crece lentamente. Si plantas un árbol hoy, no tendrás sombra mañana. Y sin embargo, si no lo plantas, jamás la tendrás. Aceptar los tiempos naturales de la vida y trabajar con paciencia es una de las virtudes más poderosas que puedes cultivar. La impaciencia es la enemiga silenciosa de todo lo bueno. Ahora pasemos a técnicas prácticas que puedes aplicar desde ya para que las cosas te salgan mejor. 1. Regla de las primeras 2 horas. Dedica las primeras 2 horas de tu día a tus objetivos más importantes, antes de que el mundo empiece a interrumpirte. Ya sea ejercicio, escritura, aprendizaje o un proyecto personal, esas horas tienen una energía especial y no se recuperan si las pierdes. 2. La libreta del éxito. Ten un cuaderno donde anotes 3 cosas todos los días: que hiciste bien, que puedes mejorar y un pequeño paso que darás mañana. Esto te mantiene en constante autoevaluación sin castigarte y te ayuda a mantener el enfoque. 3. El método del espejo. Cada mañana, mírate en el espejo y repite en voz alta qué vas a lograr ese día y por qué es importante para ti. Puede parecer simple, pero decirlo con convicción refuerza el compromiso interno. 4. Desintoxicación informativa. Reduce el consumo de noticias y redes sociales que no aporten a tu objetivo. No se trata de ignorar el mundo, sino de no llenar tu mente con ruido que drena tu energía y tu atención. 5. Listas de eliminación. Así como haces listas de tareas, haz listas de cosas que dejarás de hacer. Puede ser dejar de discutir con personas que no quieren entender, dejar de posponer un chequeo médico, o dejar de consumir contenido que solo genera ansiedad. Un ejemplo real que ilustra estos principios es el de un hombre que conocí a los 68 años. Él había pasado décadas en un trabajo que no le apasionaba, pero siempre soñaba con tener un pequeño huerto y vender productos orgánicos. Cuando se jubiló, en lugar de descansar y pasar sus días viendo televisión, empezó con un par de macetas y un par de clientes conocidos.
Aplicó la regla de las primeras 2 horas, dedicando sus mañanas a cuidar sus plantas, aprendió de sus errores y poco a poco fue ampliando. Hoy, con más de 70, tiene un negocio modesto pero rentable, una salud envidiable y una red de clientes que lo respetan. Su secreto, no dejar que la edad ni el miedo lo paralizaran y aplicar pequeños pasos constantes. Por supuesto, también hay que aceptar que no todo saldrá bien siempre. Pero aquí está otro secreto. Cuando algo sale mal, tu reacción define si la situación será una derrota o una enseñanza. Los que logran que todo les salga bien no es que nunca se equivoquen, es que convierten cada tropiezo en una oportunidad para afinar su método. Uno de los secretos más grandes para que las cosas te salgan bien, y que la mayoría de la gente subestima, es crear un sistema en lugar de depender de la motivación. La motivación es como una chispa, enciende, calienta un rato, pero si no hay combustible, se apaga. Un sistema, en cambio, es como una chimenea bien construida, mantiene el fuego encendido aunque un día te sientas con menos energía o con menos ganas. Ese sistema puede ser una rutina de horarios fijos, un conjunto de hábitos clave o un calendario con pasos medibles. No es glamuroso, no parece mágico, pero es lo que transforma las intenciones en resultados. Otro pilar que debes grabar en tu mente es la aceptación del error como parte natural del proceso. En la cultura actual, el error suele verse como una señal de que no eres bueno para eso o no deberías intentarlo más. Nada más falso. El error es una herramienta de aprendizaje tan valiosa que, si la eliminas, eliminas también la posibilidad de mejorar. Los estoicos decían que el verdadero fracaso es no intentarlo, porque el no intentar te condena a permanecer igual. Así que cada vez que algo no salga como esperabas, en lugar de hundirte, analiza, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo ajustar? ¿Cómo evito tropezar con la misma piedra? También hay que hablar del arte de anticipar obstáculos. Imagina que vas a un viaje largo, no esperas a tener una avería en medio de la carretera para pensar en cómo arreglarla, revisas tu vehículo antes de salir. Con los proyectos y objetivos pasa igual. Pregúntate, ¿qué podría salir mal? ¿Qué haré si eso ocurre? Esto no es pesimismo, es preparación. Y cuando llega un contratiempo, ya no te encuentra vulnerable, sino listo para actuar. Un secreto poco comentado para que las cosas te salgan bien es aprender a decir no. Muchas personas fracasan no por falta de talento o esfuerzo, sino porque dispersan su energía en compromisos, favores y actividades que no aportan a sus metas. Decir no no es egoísmo, es proteger tu tiempo y tu concentración. Piensa que cada sí que das es una porción de tu vida que no volverá. La paciencia es otro ingrediente crítico. El éxito, en cualquier área, es el resultado de la acumulación de acciones correctas sostenidas en el tiempo. Esto requiere resistir la tentación de abandonar cuando los resultados tardan en aparecer. Si siembras una semilla hoy, no vas a escarbarla mañana para ver si ya germinó, la riegas, la cuidas y confías en el proceso. Ahora, pasemos a una serie de estrategias concretas para que esto no se quede en teoría. 1. Mapa de objetivos trimestral. Divide tu año en bloques de 3 meses y define un objetivo principal para cada uno. Trabajar en ciclos más cortos te da claridad y evita que te pierdas en metas demasiado lejanas. 2. Revisión semanal. Una vez a la semana, revisa qué avances lograste, qué fallos hubo y qué vas a ajustar. Esto mantiene tu rumbo alineado y evita que te desvíes sin darte cuenta. 3. Regla del 1% diario. Haz cada día algo que te acerque, aunque sea mínimamente, a tu meta. Un 1% de mejora constante se acumula de forma exponencial. 4. Círculo de impulso. Rodéate de personas que te inspiren y que tengan un estándar alto de vida. La energía de tu entorno se filtra inevitablemente en ti. 5. Descomposición de metas. Si un objetivo parece demasiado grande, divídelo en microtareas que puedas cumplir en 1 hora o menos. Así, el avance es constante y medible. Recuerda también que el éxito no se define solo por el resultado final, sino por la calidad del camino que recorres. Hay personas que llegan a sus metas, pero en el proceso se llenan de estrés, pierden relaciones valiosas o comprometen su salud. Eso no es éxito verdadero. El verdadero éxito es llegar con paz interior, con relaciones íntegras y con una vida que disfrutes. Por último, no olvides este principio estoico: haz lo correcto, de la mejor manera posible, y acepta con serenidad aquello que no puedes controlar. Esa combinación, acción decidida y aceptación consciente, es la que hace que, con el tiempo, parezca que todo te sale bien. No porque no haya problemas, sino porque siempre terminas encontrando una manera de convertirlos en oportunidades. Lo primero que debes comprender es que la frustración no es tu enemiga, es un mensajero.
La frustración aparece cuando hay un desajuste entre lo que esperabas y lo que obtienes. Si aprendes a escucharla, puede decirte con claridad dónde ajustar tu estrategia, donde tu paciencia está siendo puesta a prueba o donde tus expectativas no estaban alineadas con la realidad. El problema es que la mayoría de las personas no escucha ese mensaje, reaccionan con ira, tristeza o abandono, y pierden la oportunidad de mejorar. El pensamiento estoico propone que, en lugar de intentar eliminar la frustración, aprendas a procesarla sin que te paralice. Una técnica poderosa es la observación desapegada. Cuando sientas ese nudo en el estómago o esa tensión en la mandíbula, respira y piensa, esto es frustración, un estado emocional pasajero. No soy yo, es una reacción de mi mente. Puedo observarlo sin dejar que me controle. Esta simple distancia emocional te da espacio para actuar con claridad. Ahora, para aumentar tus probabilidades de éxito, necesitas adoptar una mentalidad de escenarios múltiples. Esto significa que no apuestas todo a una sola carta ni asumes que solo hay un camino hacia el resultado que quieres. Si una estrategia falla, tienes otra lista para implementar. No improvisas sobre la marcha, sino que te adelantas a posibles contratiempos. Un ejemplo sencillo, si tu objetivo es mejorar tu salud física, no te limitas a un solo tipo de ejercicio, preparas alternativas para días de lluvia, para viajes o para momentos de menor energía. Así, las interrupciones no detienen tu progreso. Otro punto crucial es entender la ley de la acumulación invisible. Muchos de los frutos que cosecharás mañana son resultado de acciones que hiciste hoy y que, en este momento, parecen insignificantes. La persona que estudia 20 minutos al día un idioma nuevo no nota avances en la primera semana, pero después de un año puede mantener conversaciones fluidas. El que ahorra una pequeña cantidad de dinero cada mes puede sorprenderse con el capital acumulado después de unos años. El éxito rara vez se construye en grandes explosiones, casi siempre es un trabajo silencioso y constante. También debes aprender a medir tus avances de forma inteligente. Mucha gente abandona porque no ve resultados, pero lo que pasa es que están midiendo mal. Si tu objetivo es ponerte en forma, no solo mires el peso, mide tu resistencia, tu fuerza, tu nivel de energía y hasta la calidad de tu sueño. Cuando amplías las métricas, descubres que el progreso está ahí, aunque no sea en la forma que esperabas. Otro secreto poco mencionado es el poder del refuerzo inmediato. Si un objetivo es a largo plazo, tu cerebro necesita pequeñas recompensas para mantener la motivación. Esto no significa que te premies con algo que sabotee tu meta, sino que celebres cada avance. Si lograste cumplir una semana entera de disciplina en tu nuevo hábito, date un regalo que no comprometa el objetivo, un paseo especial, una comida saludable que disfrutes, un tiempo de ocio de calidad. En cuanto al entorno, debes asumir que no siempre estará de tu lado. Algunas personas sentirán celos de tus avances, otras se sentirán incómodas porque tu progreso les recuerda lo que ellos no están haciendo. Aquí entra en juego la fortaleza interior. No permitas que las opiniones ajenas definan tu camino. Sé amable, pero firme. Escucha lo que pueda aportarte valor y deja pasar lo que solo busca frenarte. También hay un principio estoico esencial para blindarte contra la frustración: visualizar la dificultad antes de que ocurra. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, es decir, imaginar los posibles problemas antes de que aparezcan, no para obsesionarse, sino para entrenar la mente a recibirlos con calma. Si imaginas que en tu proyecto puede haber retrasos, críticas o imprevistos, el día que sucedan no te sorprenderán, simplemente dirás, ya sabía que podía pasar y sé cómo responder. Por último, para que todo te salga bien más veces de lo que falla, debes crear una combinación de 3 elementos. 1. Claridad, saber exactamente qué quieres y por qué. 2. Disciplina, hacer lo necesario incluso cuando no tienes ganas. 3. Adaptabilidad, ajustar el plan sin abandonar la meta. Cuando estas 3 fuerzas trabajan juntas, es difícil que un obstáculo te saque del camino. Incluso cuando las cosas no salgan como esperabas, siempre encontrarás una manera de transformarlo en un avance. En conclusión, hacer que las cosas te salgan bien no es cuestión de suerte, sino de preparación, disciplina y mentalidad. El verdadero éxito no se trata de evitar los problemas, sino de entrenar la mente y el carácter para responder con claridad y firmeza cuando inevitablemente aparezcan. Se trata de entender que cada pequeño paso cuenta, que la paciencia es más poderosa que la prisa, y que un sistema bien diseñado supera cualquier ráfaga de motivación pasajera. Significa rodearte de entornos que te impulsen, aprender a decir no para proteger lo que realmente importa, y mantenerte adaptable para cambiar el camino sin abandonar el destino.
Cuando aceptas que no puedes controlar todo, pero que siempre puedes controlar cómo actúas y cómo interpretas lo que te ocurre, entras en un estado de libertad interior que te permite avanzar con menos miedo y más determinación. Y es ahí, en esa mezcla de acción inteligente y serenidad consciente, donde el éxito deja de ser un golpe de suerte y se convierte en una consecuencia natural de tu forma de vivir. Alejarse. Una palabra sencilla, casi cotidiana, pero que encierra un poder que muy pocos se atreven a descubrir de verdad. La mayoría de las personas asocian alejarse con rendirse, con fracasar, con perder. Nos han enseñado desde niños que lo correcto es aguantar, que lo valiente es resistir hasta el final, que lo noble es quedarse aunque duela. Pero, si lo piensas con calma, muchas de las cadenas que atan a la gente no son cadenas de hierro, sino de costumbre, de miedo y de esa falsa creencia de que marcharse es un error. El estoicismo nos recuerda una verdad sencilla pero liberadora. Nuestra fuerza no está en dominar a los demás, sino en dominarnos a nosotros mismos. Y dominarte a ti mismo muchas veces significa reconocer cuando algo ya no te construye, cuando un lugar ya no es el tuyo, cuando una relación ya no suma, y entonces tener la firmeza de dar un paso atrás y marcharte. Alejarte, en ese sentido, es un acto de poder, un recordatorio de que no eres esclavo de nada ni de nadie, que tu vida no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánta dignidad decides preservar. Piensa en las veces que te has quedado en una conversación hiriente, en una relación desgastada, en un trabajo que apagaba tu esencia. ¿Qué sentías? Una mezcla de resignación, cansancio, frustración y hasta miedo. Pero piensa ahora en las veces en que, con coraje, dijiste, no más. Ese día, aunque fuera difícil, aunque costara lágrimas, aunque tuvieras dudas, experimentaste algo profundo, libertad. Esa es la diferencia. El permanecer te ata, el alejarte te libera. Los estoicos lo tenían claro, lo que no depende de ti no debe encadenarte. No depende de ti cambiar el corazón de alguien que no quiere cambiar. No depende de ti que una persona te valore si ha decidido no hacerlo. No depende de ti que un ambiente se vuelva sano si los demás insisten en envenenarlo. Pero sí depende de ti la distancia que estableces, los límites que trazas, el silencio que decides mantener, el paso que das hacia afuera. Esa es tu soberanía. Alejarte es un poder porque te devuelve a ti mismo. Cuando permaneces demasiado tiempo en un lugar donde no eres respetado, vas perdiendo partes de ti sin darte cuenta. Tu paz, tu entusiasmo, tu energía. Pero cuando decides apartarte, aunque duela, te devuelves la posibilidad de recuperarlo todo. Es como salir de una habitación llena de humo. Mientras estás dentro, apenas puedes respirar, pero al cruzar la puerta y llenarte de aire fresco, recuerdas lo que es vivir. Y aquí quiero detenerme en algo importante. Alejarse no siempre significa cortar vínculos de manera radical. A veces, alejarse es simplemente tomar distancia interior. Es decidir que ya no vas a engancharte en discusiones inútiles, que ya no vas a permitir que ciertas palabras definan tu valor, que ya no vas a gastar tu energía intentando convencer a quien no escucha. Es un retiro interno, un silencio poderoso, una renuncia a entrar en terrenos que solo drenan tu alma. Esa forma de alejarse es incluso más poderosa que la física, porque es un recordatorio de que tú mandas en tu interior, aunque el exterior sea caótico. Los sabios estoicos practicaban la idea de la indiferencia hacia lo que no podían controlar. Y no es que fueran fríos o insensibles, sino que sabían que desgastarse en aquello que no estaba en sus manos era una forma de esclavitud. Cuando tú te alejas de esas batallas imposibles, no estás huyendo, estás eligiendo la paz sobre la guerra, la serenidad sobre el conflicto, la libertad sobre la atadura. Ahora bien, alejarse requiere valor. Porque lo primero que sentirás cuando lo hagas será un vacío. Te preguntarás, ¿y ahora qué? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si estoy tomando la decisión equivocada? Ese vacío es normal. Es el eco de la costumbre. Estabas tan acostumbrado al ruido, a la presencia de lo que te dañaba, que el silencio parece extraño. Pero dale tiempo. Ese silencio es fértil. En él se siembra tu nueva vida, tu recuperación, tu fortaleza. Lo grandioso de aprender a alejarte es que descubres que no necesitas tantas cosas como creías. No necesitas la aprobación constante, no necesitas estar en todos los lugares, no necesitas que todos te entiendan. Necesitas paz, necesitas coherencia contigo mismo, necesitas vivir en un entorno que te permita florecer. Y eso, a menudo, solo se consigue cuando te apartas de donde la tierra ya está árida. Por eso, cada vez que des un paso atrás, piensa que no estás perdiendo, estás ganando espacio para ti. Cada vez que elijas callar y no entrar en un conflicto absurdo, no estás cediendo, estás protegiendo tu serenidad.
Cada vez que decidas marcharte de un lugar donde no eres valorado, no estás huyendo, estás recordando que mereces más. Ese es el verdadero poder, el de no necesitar aferrarte a lo que te arruina, el de no tener miedo de empezar de nuevo. Hay que entender algo esencial: alejarse no es un acto brusco ni impulsivo, es un proceso de madurez interior. No se trata de levantarse un día y cortar con todo lo que incomoda, sino de reconocer, con serenidad, que cosas ya no tienen lugar en tu vida y que otras sí merecen tu energía. Es una elección consciente, un movimiento estratégico de tu espíritu para preservarse y fortalecerse. En las relaciones personales, este principio es especialmente poderoso. Todos hemos conocido personas que parecen extraer nuestra energía como si fueran un pozo sin fondo. Siempre demandan, siempre exigen, siempre esperan más, pero nunca dan. Con ellas, quedarte significa agotarte. Y el apego, esa voz interior que susurra debes quedarte porque es tu deber, porque qué pensarán los demás, porque qué será de esa persona si te vas, te mantiene prisionero. Pero la verdad estoica es simple: no puedes salvar a nadie sacrificándote a ti mismo en el proceso. Al alejarte, no abandonas, simplemente dejas de ser cómplice de un ciclo que destruye a ambos. El silencio, la distancia, incluso el adiós, se convierten en un acto de compasión, porque liberas al otro de depender de ti y a ti de vivir atado a lo que no puedes controlar. En el trabajo sucede algo similar. Hay quienes permanecen años en un lugar donde ya no son reconocidos, donde su talento se marchita, donde su corazón cada mañana se levanta pesado. El miedo a perder la seguridad, el sueldo o la rutina los paraliza. Pero la pregunta estoica debería ser otra: ¿qué precio tiene tu paz? Si lo que haces cada día apaga tu esencia, si cada jornada es un peso en lugar de un propósito, ¿vale la pena continuar? Alejarse no significa renunciar a tu responsabilidad, sino reconocer que eres más grande que un entorno que no te deja crecer. Cuando das el paso de buscar nuevos caminos, no estás perdiendo lo que tenías, estás recuperando lo que eras. Incluso en las amistades se aplica esta verdad. A veces, el amigo de toda la vida deja de serlo en esencia. Las conversaciones se vuelven superficiales, las actitudes se tornan hirientes, los encuentros más un compromiso que un placer. Y uno se aferra al recuerdo de lo que fue, como quien guarda una flor marchita por nostalgia. Pero los estoicos nos recuerdan: aferrarse a lo que ya no existe es negar la naturaleza del cambio. Todo fluye, todo se transforma. Alejarse de un amigo que ya no camina en tu misma dirección no significa traición, significa aceptación de que los caminos, como los ríos, se bifurcan. Y aquí viene un punto fundamental: también puedes y debes aprender a alejarte de ti mismo. De tus viejas creencias que ya no sirven, de tus hábitos que te dañan, de esas voces internas que te repiten que no puedes, que no vales, que ya es tarde. Alejarse de uno mismo es quizás la forma más profunda de transformación. Significa reconocer que no eres el mismo que fuiste a los 30, a los 40, a los 50, y que ahora, a los 60 o más, tienes el derecho y el deber de reinventarte. El mayor poder está en darte permiso para dejar atrás al yo que ya no quieres ser. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar esto. Imagina a una persona que, durante años, ha permitido que lo interrumpan, que lo ignoren, que lo utilicen como si su tiempo no tuviera valor. Ha aguantado por cortesía, por evitar el conflicto, por miedo a ser visto como egoísta. Pero un día, con serenidad, decide cambiar. Ya no se enoja, ya no reclama, simplemente se retira antes de la cena donde nunca le escuchan, deja de contestar llamadas de quien solo busca aprovecharse, se levanta de la mesa cuando empiezan las discusiones sin sentido. Ese día no perdió nada. Ese día recuperó el poder de decidir dónde y cómo invertir su energía. Ese día se volvió libre. Alejarse no es una reacción, es una acción consciente. No se hace con ira, sino con calma. No se hace por despecho, sino por claridad. El que se aleja con odio sigue atado al lugar que abandona. El que se aleja con paz se convierte en dueño de sí mismo. Y ahí está la diferencia. El verdadero poder del alejamiento no es que aparta a los demás, sino que te acerca a ti mismo. Los estoicos decían que la virtud consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza. Y parte de esa naturaleza es reconocer cuando una rama se ha secado. El árbol no la retiene por nostalgia, la suelta para que el tronco siga creciendo fuerte. Así deberíamos ser nosotros, dejar caer lo que ya no tiene vida en nuestra historia, para que nuestra raíz y nuestro espíritu sigan firmes y vitales. Cuando una persona empieza a practicar el arte de alejarse, lo primero que aparece casi de inmediato es la culpa. Esa voz interna que murmura: ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a alejarte de alguien que te necesita?
¿cómo vas a cambiar de rumbo después de tantos años? ¿No es acaso un acto egoísta? Y es aquí donde los estoicos nos invitan a reflexionar con profundidad. La culpa, la mayoría de las veces, no nace de lo que realmente sentimos, sino de lo que hemos aprendido a pensar que debemos sentir. Es el eco de las expectativas sociales, familiares, culturales. Te dicen, si es tu familia, tienes que aguantarlo todo, si es tu pareja, debes soportar, si es tu trabajo, no hay derecho a renunciar. Pero los estoicos enseñaban que el deber más alto no es hacia los demás, sino hacia tu propia virtud. Y la virtud incluye el cuidado de tu alma, de tu paz, de tu integridad. ¿De qué sirve permanecer en un lugar donde se marchita tu espíritu, solo para cumplir con una etiqueta social? Eso no es bondad, eso es esclavitud disfrazada de sacrificio. Lo segundo que surge cuando decides alejarte es la reacción de los demás. Muchas veces, quienes se beneficiaban de tu silencio o de tu aguante, reaccionarán con enojo, con reproches, con chantajes emocionales. Dirán, has cambiado, te volviste egoísta, ya no eres el mismo. Y es cierto, has cambiado, porque has decidido dejar de ser el que soportaba lo inaceptable. Ellos no están molestos porque los traicionaste, están molestos porque ya no cedes a sus exigencias. El problema no eres tú, sino la pérdida del beneficio que obtenían de ti. Y aquí el desafío estoico es mantener la calma. No necesitas justificarte, no necesitas pelear. Basta con mantenerte firme, con la serenidad de quien sabe que está actuando conforme a su propia verdad. Imagina por un momento que alguien cercano te reprocha, ¿cómo puedes alejarte ahora, después de todo lo que hicimos juntos? Y tú respondes, no con ira, sino con claridad, te agradezco lo compartido, pero este camino ya no es el mío. Esa respuesta, simple y tranquila, es más poderosa que cualquier grito. Es el sello de tu dominio personal, la demostración de que ya no reaccionas por impulso, sino que eliges cada palabra, cada paso, cada alejamiento. Lo tercero y más importante es comprender que alejarse es un entrenamiento del alma. Cada vez que eliges retirarte de lo que no te hace bien, fortaleces tu disciplina interior. Es como un músculo, al principio cuesta, duele, parece imposible, pero con cada decisión coherente, ese músculo crece. Y llega un momento en que ya no te tiembla la voz al decir no, ya no te duele tanto soltar, ya no buscas desesperadamente la aprobación de los demás. Descubres que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en controlarte a ti mismo. Los estoicos, especialmente Epicteto, repetían, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y alejarse, cuando es necesario, es uno de los actos más profundos de autodominio. Porque para hacerlo debes vencer al miedo, a la costumbre, al apego, al juicio ajeno. Y quien vence a todo eso, aunque no tenga riquezas ni fama, se convierte en alguien verdaderamente invencible. No olvides que la vida es corta, y más aún cuando uno ya ha cruzado la barrera de los 60. El tiempo no puede desperdiciarse en sostener relaciones muertas, trabajos que apagan el alma, hábitos que envenenan el cuerpo o pensamientos que hieren la mente. Alejarse es elegir. Y elegir bien es la base de la sabiduría. Alejarse, aunque sea un acto de poder y de dominio interior, deja un vacío. Es inevitable. Has soltado personas, hábitos, entornos o incluso partes de ti mismo que te acompañaron durante años. Y lo primero que sentirás es ese espacio abierto, una especie de silencio incómodo donde antes había ruido. Muchas personas, incapaces de soportar ese silencio, vuelven atrás. Retoman lo que habían dejado porque la incomodidad de la soledad les asusta más que el daño que les provocaba la cercanía. Pero aquí está la diferencia entre quien entiende el poder de alejarse y quien no. El sabio sabe habitar ese silencio, lo convierte en terreno fértil y lo transforma en libertad. Los estoicos hablaban mucho de logos, la razón universal que impregna todo. Decían que cada pérdida aparente no es más que una transformación, y que todo lo que se suelta deja espacio para lo nuevo. Alejarse, por tanto, no es una renuncia definitiva, sino un movimiento de la vida hacia otro estado. Ese espacio vacío que queda después de marcharte de un lugar, de una relación o de un hábito, es como un terreno despejado tras arrancar las malas hierbas. Queda la tierra lista para sembrar algo mejor. Entonces, ¿qué hacer con ese espacio? La primera respuesta es llenarlo de presencia. Presencia contigo mismo. Redescubrirte. Preguntarte, ¿quién soy ahora sin esa carga, sin esa compañía que no me valoraba, sin ese trabajo que me consumía, sin ese vicio que me ataba? Puede que la respuesta tarde, puede que no llegue de inmediato, pero ya no importa, por primera vez tienes espacio para escucharla. El poder de alejarse no se mide en lo que dejaste,
sino en lo que ahora eres capaz de construir. El segundo paso es reconstruir relaciones más auténticas. Cuando te alejas de personas que te dañaban o te ignoraban, inevitablemente tu círculo se reduce. Puede que al principio se sienta como un desierto, pero ese desierto pronto revela oasis, nuevas amistades, más sanas, más claras, más ligeras. Y esto sucede porque el vacío atrae lo que es afín a tu nuevo estado. Es como cuando limpias una habitación llena de objetos viejos, de pronto entra la luz, el aire, y hay espacio para lo que realmente quieres poner ahí. El tercer paso es fortalecer tu propósito personal. Una vez alejado de lo que te desviaba o te pesaba, puedes volver a enfocarte en lo que realmente te importa. Tal vez es tu salud, tal vez es tu familia cercana, tal vez es tu pasión por aprender, por crear, por enseñar. El tiempo y la energía que antes dedicabas a sostener lo insostenible ahora pueden invertirse en lo que te da vida. Aquí es donde se revela la mayor enseñanza estoica. Cada alejamiento no es un final, sino un comienzo. Y finalmente, hay algo crucial, la paz interior que surge después de soltar. Al principio puede haber tristeza, nostalgia, incluso dudas. Pero poco a poco, te das cuenta de algo revelador, el peso se ha ido. Caminas más ligero, respiras mejor. Sientes que ya no tienes que justificarte, que ya no tienes que estar alerta, que ya no dependes del capricho de nadie. Esa paz es la prueba de que tomaste la decisión correcta. Recuerda que los estoicos no buscaban la felicidad como un estado de euforia, sino la ataraxia, la calma del alma, la serenidad que permanece a pesar de las tormentas externas. Y el acto de alejarse, cuando es necesario, es uno de los caminos más directos hacia esa serenidad. Porque apartándote de lo que no controlas, de lo que no suma, de lo que no corresponde, te centras en lo único que de verdad puedes gobernar, a ti mismo. Cuando hablamos de alejarse, muchos lo ven como una acción aislada, apartarse de una relación, de un trabajo, de un hábito. Pero los estoicos nos enseñan que el verdadero poder surge cuando este acto se convierte en una forma de mirar el mundo. Alejarse no solo de personas o lugares, sino también de ideas que nos dañan, de emociones que nos esclavizan, de expectativas irreales que nos roban paz. En este sentido, alejarse es mucho más que irse, es aprender a elegir constantemente lo que merece nuestra atención y lo que no. Envejecer trae consigo una lección que en la juventud suele ignorarse: no tenemos tiempo infinito. A los 60, cada día cuenta más, porque el futuro es más corto que el pasado. Esto no es una tragedia, sino una invitación urgente a la claridad. ¿De verdad vas a seguir malgastando tus horas en discusiones estériles, en aguantar maltratos, en perseguir la aprobación de quienes jamás te han valorado? Alejarse, en esta etapa, no es un lujo, es una necesidad vital para proteger lo más valioso que tienes, tu paz y tu tiempo. Convertir el alejamiento en filosofía de vida significa adoptar un principio simple pero poderoso. Si no me da paz, si no me aporta crecimiento, si no honra mi dignidad, no tiene lugar en mi vida. Es así de claro. No necesitas elaborar excusas, no necesitas convencer a nadie. Este criterio es tu ancla. Y cuando vives con esa claridad, la vida se simplifica. Dejas de luchar batallas inútiles, dejas de cargar lo que no te corresponde, dejas de sentirte prisionero de obligaciones falsas. Los estoicos practicaban el premeditatio malorum, que consistía en imaginar los posibles males antes de que llegaran, para estar preparados. En tu caso, puedes aplicar este principio a las relaciones y situaciones. Pregúntate antes de entregar tu energía: ¿qué pasará si cedo aquí? ¿Me dará paz o me drenará? ¿Este compromiso honra mi vida o la desgasta? Si la respuesta es negativa, ya sabes lo que tienes que hacer: alejarte. Es mejor retirarse al inicio que quedarse atrapado durante años. Y aquí llegamos a una enseñanza profunda: alejarse no es huir, es elegir. La huida es fruto del miedo, del impulso, de la debilidad. Pero el alejamiento consciente es fruto de la fortaleza, de la claridad, de la sabiduría. No huyes de algo, te acercas a ti mismo. No abandonas por capricho, eliges por amor propio. Y cuando logras hacer esta distinción, tu vida se llena de un orden interior que los demás difícilmente comprenderán, pero que tú sentirás como libertad. Con el tiempo, empezarás a notar algo curioso: ya no tendrás que alejarte tanto, porque habrás desarrollado un filtro natural. Las personas y situaciones que no vibran contigo dejarán de acercarse, porque tu energía ya no es compatible con ellas. Tu círculo se hará más pequeño, sí, pero más real, más fuerte, más sano. Y ese círculo será suficiente, porque habrás aprendido que la abundancia no está en la cantidad de relaciones, sino en la calidad de las pocas que permanecen.
Este modo de vida, basado en la claridad y en el poder de retirarse, te permitirá enfrentar la vejez con una serenidad especial, porque ya no estarás cargando resentimientos, ni soportando presencias tóxicas, ni atrapado en rutinas vacías. Estarás ligero, limpio, dueño de ti mismo. Esa es la mayor victoria estoica, llegar al final del camino sin sentir que perdiste tu vida en lo que no valía la pena. Alejarse puede sonar, a oídos de muchos, como una derrota, como una renuncia, como un signo de debilidad. Pero lo cierto es que, en el corazón de la filosofía estoica, alejarse es una de las formas más puras de dominio de uno mismo. No es un escape, es una elección. No es abandono, es liberación. Y no es pérdida, es ganancia de lo más valioso que tienes, tu paz, tu tiempo y tu energía. La vida, especialmente después de los 60, no se mide en lo que acumulas, sino en lo que logras soltar. Ya no necesitas demostrar nada a nadie, ya no necesitas encajar donde nunca fuiste bienvenido, ya no tienes que soportar lo que hiere tu dignidad. Alejarse, entonces, se convierte en tu escudo y en tu espada, el escudo que te protege del ruido ajeno, y la espada que corta las ataduras invisibles que por años te hicieron sentir pequeño. El poder de alejarse no está en lo que dejas, sino en lo que recuperas. Recuperas la calma, recuperas la claridad, recuperas la fuerza de caminar ligero. Descubres que la soledad no es enemiga, sino maestra, y que desde ese silencio interior puedes construir una vida más auténtica, más profunda y más plena. Y entiendes, con el espíritu de los estoicos, que lo único que nunca debes soltar es tu integridad, tu capacidad de elegir y tu derecho a vivir en paz. Así que cada vez que la vida te ponga frente a una situación en la que debas decidir entre quedarte en lo que te consume o apartarte hacia lo que te sana, recuerda esta verdad: alejarte no te hace débil, te hace libre. Y la libertad, cuando nace de la disciplina y de la claridad, es el mayor poder del ser humano. Parte 1. Introducción. La voz del esclavo que se convirtió en maestro de la libertad. Cuando pensamos en la psicología moderna, pensamos en consultas, en terapia, en técnicas para gestionar la ansiedad, la depresión o el miedo. Pero siglos antes de que existieran esas disciplinas, un hombre que había nacido esclavo, que había sido golpeado, humillado y privado de casi todo, enseñaba a sus alumnos cómo encontrar la paz interior. Ese hombre fue Epicteto. A diferencia de Marco Aurelio, que era emperador, o de Séneca, que era consejero de los poderosos, Epicteto no tuvo privilegios. Fue esclavo en Roma y sufrió durante años bajo la autoridad de un amo severo. Sin embargo, de esas cadenas nació una de las filosofías más liberadoras que la humanidad haya conocido. Epicteto no dejó escritos, pero su discípulo Arriano recopiló sus enseñanzas en el Enquiridión y en las disertaciones. En ellas, encontramos pensamientos que, incluso hoy, tienen una fuerza sanadora capaz de superar muchas de las palabras que podrías escuchar en una consulta psicológica. Porque no hablan desde la teoría, sino desde la experiencia de alguien que fue despojado de todo y aún así aprendió a ser libre. A los 60 años o más, cuando la vida ya nos ha mostrado sus pruebas, cuando hemos perdido cosas y personas, cuando el cuerpo ya no responde igual y el futuro parece más corto que el pasado, las palabras de Epicteto llegan como un bálsamo. Nos recuerdan que, aunque el mundo exterior cambie, existe un territorio invulnerable: nuestra mente, nuestras elecciones, nuestra capacidad de vivir con dignidad. En este ensayo, recorreremos algunas de sus meditaciones más poderosas, aquellas que pueden tener más efecto que una larga sesión de terapia, porque nos llevan directamente al núcleo de la paz interior. Parte 2. No nos afectan las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este es, quizás, el pensamiento más famoso de Epicteto, y también el más transformador. Lo que te perturba no es la situación en sí, sino lo que piensas de ella. Imagina que llueve un día en el que habías planeado salir. Para alguien, la lluvia es una desgracia que arruina todo. Para otro, es una oportunidad de descansar, leer un libro, mirar por la ventana. La lluvia es la misma. Lo que cambia es la interpretación. Cuando un psicólogo trabaja con alguien que sufre, muchas veces busca identificar los pensamientos distorsionados que causan ese sufrimiento. Epicteto, siglos antes, ya había llegado a esa misma conclusión: tu mente crea tus tormentas. Si logras cambiar la forma en que interpretas la realidad, cambias tu experiencia de ella. Aplicado a los 60 o más, este principio es un regalo. Porque es fácil caer en pensamientos de pérdida: ya no soy joven, ya no sirvo, me queda poco tiempo. Pero ¿qué pasaría si cambiaras la interpretación? Podrías pensar: he ganado experiencia, puedo disfrutar de la vida con más calma, ahora sé lo que realmente importa. El hecho es el mismo, la edad avanza, pero la visión cambia todo.
Epicteto te diría, no son los años los que pesan, sino la manera en que piensas sobre ellos. Parte 3. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Este principio es la base de toda la filosofía estoica y una de las lecciones más poderosas que un psicólogo también intentaría enseñarte, la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no. Epicteto lo divide de forma clara. Lo que depende de ti, tus pensamientos, tus juicios, tus acciones, tus decisiones. Lo que no depende de ti, la opinión de los demás, el clima, la política, el paso del tiempo, la enfermedad, la muerte. La raíz del sufrimiento, según él, está en intentar controlar lo que no depende de nosotros. Un ejemplo muy común en la vejez, querer controlar que tus hijos actúen de cierta manera, que tus amigos se queden a tu lado, que tu cuerpo nunca enferme. Pero nada de eso está en tu poder. Lo que sí está en tus manos es cómo reaccionas, cómo eliges pensar, cómo decides actuar frente a lo inevitable. Un psicólogo te enseñaría técnicas para soltar lo que no puedes cambiar. Epicteto lo resume con una frase: no pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres, desea, más bien, que sucedan tal como suceden, y tu vida fluirá serena. Imagina la paz que esto puede darte. En lugar de gastar energía en quejarte del mundo, la diriges hacia lo que sí puedes hacer. Y descubres que la libertad no consiste en tener poder sobre todo, sino en elegir con sabiduría donde pones tu mente. Parte 4. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. En un mundo lleno de críticas, comparaciones y traiciones, Epicteto lanza una verdad que tiene más poder que cualquier terapia de autoestima: lo que los demás dicen o hacen no puede herirte si tú no lo permites. Si alguien te insulta, el insulto no entra en ti por sí mismo. Entra solo si lo aceptas como verdad. De lo contrario, se queda en el aire, como un sonido vacío. Si alguien te ignora, eso no disminuye tu valor, simplemente refleja su mundo interior, no el tuyo. Piensa cuántas horas de sufrimiento se ahorrarían si realmente creyéramos esto. Muchas veces, incluso en la madurez, seguimos siendo prisioneros de lo que otros opinan. Pero Epicteto nos recuerda, la llave de tu dignidad la tienes tú, no ellos. Un psicólogo podría ayudarte a reforzar tu autoestima. Epicteto va más al fondo, te dice que ya eres libre, que nadie tiene poder sobre tu alma a menos que se lo entregues. Parte 5. La muerte no es temible, sino la opinión que tenemos sobre ella. Una de las mayores fuentes de ansiedad humana, y que se acentúa a partir de los 60 años, es el pensamiento de la muerte. Muchos la ven como el final oscuro, como una amenaza constante. Pero Epicteto decía que no es la muerte lo que debemos temer, sino la manera en que la interpretamos. Cuando pensamos en la muerte como un monstruo, vivimos esclavos de ese miedo. Pero si la entendemos como un hecho natural, inevitable, parte de la vida, entonces deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio de vivir mejor. Epicteto invitaba a reflexionar: ¿por qué temer a lo que no depende de ti? Si la muerte llega, llegará, como llega el invierno o la lluvia. Nadie tiene el poder de evitarlo. Pero lo que sí puedes elegir es cómo vivir hasta que llegue ese momento. Un psicólogo moderno puede ayudar a alguien a reconciliarse con la idea de la muerte, a quitarle el peso del tabú. Epicteto lo resolvía con una simplicidad radical: no está en tu control, así que no lo conviertas en un tirano de tu mente. Dedica tu energía a vivir de acuerdo con tu naturaleza, con virtud y con paz. Y aquí está el punto más profundo: cuando aceptas la muerte, paradójicamente, aprendes a vivir de verdad. Porque dejas de posponer lo importante, dejas de perder tiempo en nimiedades y te concentras en lo que realmente vale. Parte 6. El hombre sabio no se enfada por lo que no puede controlar. ¿Cuántas discusiones podrían evitarse si recordáramos esta enseñanza? Piensa en todas esas veces en que nos enfadamos porque alguien no se comportó como esperábamos, porque el tráfico nos hizo perder tiempo, porque la política del país va mal. Epicteto diría: ¿por qué entregas tu paz a cosas que nunca estuvieron en tu poder? El enojo, según él, no es más que una señal de que estás intentando controlar lo incontrolable. Y si lo miras bien, siempre que te alteras, la raíz es esa: quieres que la realidad se ajuste a tu deseo, pero la realidad no tiene obligación de obedecerte. Un psicólogo podría enseñarte técnicas de gestión de ira, respiración, comunicación asertiva. Epicteto va directo al corazón del asunto. El problema no es el otro, ni la situación, sino tu apego a que todo sea como quieres. Su receta es el desapego, la aceptación. Esto no significa resignación pasiva. Significa actuar donde tienes poder, por ejemplo, mejorar tu conducta, elegir tus reacciones y soltar lo demás. Es un ejercicio de humildad y grandeza al mismo tiempo, reconocer que no eres dueño del universo, pero sí del pequeño reino de tu interior.
Parte 7. La riqueza verdadera está en no necesitar mucho. Vivimos en una época donde se cree que el bienestar depende de acumular dinero, casas, viajes, cosas materiales. Pero Epicteto, que vivió con lo mínimo, enseñaba que la verdadera libertad está en necesitar poco. Si tu felicidad depende de tener cada vez más, nunca estarás satisfecho. Siempre faltará algo. Pero si aprendes a disfrutar de lo esencial, si encuentras contento en lo simple, entonces nada puede quitarte la paz. Este principio, aplicado en la madurez, tiene un poder inmenso. Porque a partir de los 60, muchas personas sienten que tienen menos energía, menos ingresos, menos opciones. Pero si sigues a Epicteto, descubrirás que eso menos es, en realidad, un más. Más tiempo para lo que importa, más libertad de las cadenas del deseo, más serenidad al soltar lo superfluo. Un psicólogo moderno hablaría de gratitud, de mindfulness, de minimalismo emocional. Epicteto lo resumió siglos antes: la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Parte 8. Cada día pregúntate, ¿he hecho lo que depende de mí? Para Epicteto, la vida debía vivirse con examen constante. No se trataba de esperar grandes momentos para reflexionar, sino de practicarlo cada día. Preguntarse, ¿hoy he actuado de acuerdo con mis principios? ¿He reaccionado con calma? ¿He usado bien mi tiempo? Este hábito tiene más poder que muchas sesiones de terapia, porque te convierte en tu propio observador. No necesitas que alguien te diga que hiciste bien o mal. Tú mismo, con honestidad, puedes revisar tu día y corregir el rumbo. La fuerza de esta práctica es que te libera de la culpa y del autoengaño. Si cada noche haces este pequeño examen, no cargas con años de errores acumulados. Cada día es una oportunidad de mejorar, de ajustar, de crecer. Y aquí aparece un aspecto profundamente liberador. Cuando entiendes que tu tarea es hacer lo que depende de ti, entonces el resultado ya no pesa tanto. Si cumpliste con tu parte, puedes dormir en paz, aunque el mundo no haya respondido como querías. Parte 9. Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo. Epicteto repetía que la filosofía no era un discurso para adornar, sino un ejercicio, un entrenamiento diario. Tal como los atletas griegos entrenaban sus músculos, él proponía entrenar la mente. Y aquí está una de sus meditaciones más poderosas: la idea de que tus pensamientos no deben quedar al azar, sino trabajarse con constancia. El hombre común dice, así soy yo, no puedo cambiar mi carácter, siempre me altero con facilidad. El discípulo de Epicteto, en cambio, piensa, si entreno mi mente todos los días, aprenderé a dominarla. ¿Por qué? ¿Acaso el cuerpo de un atleta nace fuerte? No, se forja con repeticiones, con esfuerzo, con disciplina. Lo mismo ocurre con la mente. Epicteto enseñaba a ejercitar la paciencia, a exponerse a pequeñas molestias para fortalecerse ante grandes adversidades, a practicar la calma en lo pequeño para estar preparado en lo grande. Como quien carga pesas ligeras antes de levantar las pesadas, la mente se educa en la vida cotidiana: soportar el calor sin quejarse, tolerar un insulto sin reaccionar, esperar con serenidad cuando todo invita a la prisa. Un psicólogo moderno hablaría de exposición gradual o de tolerancia a la frustración. Epicteto lo dijo con claridad: la fortaleza de tu mente depende del entrenamiento constante. No basta con leer libros o escuchar consejos, debes practicar. Cada día. En cada detalle. Parte 10. No te preocupes por lo que dicen de ti, no puedes controlar sus juicios. Una de las cadenas más pesadas del ser humano es la dependencia de la opinión ajena. ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si me critican? ¿Y si no les gusto? Epicteto fue tajante: eso no te pertenece. Imagina la libertad que tendrías si no necesitaras la aprobación de nadie. Si hicieras lo correcto no por aplauso, sino por convicción. Si caminaras erguido aun cuando hablaran mal de ti. Ese es el poder que Epicteto ofrecía. Decía, si alguien te insulta, no eres tú quien está manchado, sino su lengua. Tú no eres lo que él dice. ¿No es acaso esto más poderoso que horas de terapia para lidiar con la baja autoestima? Porque aquí no hay fórmulas complicadas, sino una verdad cruda. No puedes controlar lo que piensan, pero sí puedes decidir no vivir esclavo de ello. En la madurez, este consejo adquiere más peso aún. A partir de los 60, la vida ya no está para malgastarla en complacer a quienes nunca estarán conformes. El respeto verdadero comienza en uno mismo, y cuando lo tienes, incluso las críticas suenan como ecos lejanos que ya no hieren. Parte 11. Cada dificultad es una oportunidad de crecer. Aquí radica una de las enseñanzas más revolucionarias de Epicteto: ver las adversidades no como castigos, sino como entrenamientos.
Cuando llega un problema, la mayoría reacciona con queja, ¿por qué a mí? Epicteto, en cambio, proponía otra pregunta, ¿para qué a mí? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué virtud puedo ejercitar aquí? ¿Qué fuerza nueva puedo descubrir en mí? Para él, cada dificultad era como una prueba del maestro a su discípulo, no para destruirlo, sino para hacerlo avanzar. Si nunca enfrentas desafíos, nunca sabrás de qué eres capaz. ¿Cómo aprenderás la paciencia si nadie te irrita? ¿Cómo aprenderás la fortaleza si nunca te falta nada? ¿Cómo aprenderás la calma si no hay tormenta? Un psicólogo actual hablaría de resiliencia. Epicteto lo expresó con una sencillez brutal: los problemas son gimnasios para el alma. Cuando dejas de verlos como enemigos y los aceptas como maestros, tu vida cambia por completo. Parte 12. No busques que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden. Este principio estoico es uno de los más difíciles, pero también de los más liberadores. Epicteto aconsejaba que, en lugar de desear que la realidad se doblegue a tus caprichos, aprendas a amar la realidad tal como es. Suena duro, ¿cómo aceptar lo que no me gusta? Pero aquí está el secreto: resistirse a lo inevitable solo genera sufrimiento. Cuando deseas que algo sea distinto y no lo es, vives en guerra con la vida. Cuando aceptas lo que ocurre como parte del orden universal, dejas de sufrir y encuentras paz. Esto no significa pasividad. Significa que actúas con energía en lo que depende de ti, pero sueltas la obsesión por los resultados. Trabajas, sí, pero sin ansiedad. Luchas, sí, pero sin apego. Un psicólogo lo llamaría aceptación radical. Epicteto lo expresó con la frase: no busques que las cosas sucedan como quieres, sino que quieras que sucedan como suceden, y vivirás sereno. Parte 13. Lo importante no es lo que te pasa, sino cómo respondes a ello. Quizá la enseñanza más repetida de Epicteto, y la que resume toda su filosofía: la diferencia entre sufrimiento y serenidad no está en lo externo, sino en tu interpretación. Puedes perder dinero, y eso puede ser tragedia o aprendizaje. Puedes enfermar, y eso puede ser tortura o escuela de paciencia. Puedes envejecer, y eso puede ser pérdida o liberación. Todo depende de cómo lo interpretes. Para Epicteto, la libertad suprema no está en evitar lo que ocurre, sino en elegir la actitud con la que lo recibes. Esa es la llave que abre la puerta de la verdadera fortaleza interior. Parte 14. La vida no te debe nada. Epicteto insistía en que la raíz del sufrimiento está en esperar que la vida nos trate de cierta manera. Mucha gente vive con la idea de que el mundo tiene una deuda con ellos. He trabajado tanto, debería tener más dinero, he sido bueno, deberían tratarme con respeto, me he cuidado, debería tener buena salud. Pero la vida no firma contratos con nadie. La realidad es que las cosas suceden como suceden, no como creemos que deberían suceder. Y ahí está el choque, entre lo que pasa y lo que esperabas que pasara. Epicteto diría que el verdadero sabio no reclama al universo lo que no le pertenece. En vez de exigir, agradece lo que llega; en vez de lamentar lo que falta, aprovecha lo que tiene. Cuando entiendes que la vida no te debe nada, te liberas de la amargura y empiezas a vivir desde la gratitud. En términos modernos, un psicólogo diría que la expectativa irreal genera frustración. Epicteto lo tradujo en práctica: suelta la exigencia y recibe la vida como un regalo. Parte 15. Domina tu lengua y dominarás tu destino. Para Epicteto, uno de los ejercicios más difíciles era aprender a callar cuando el impulso pedía hablar. Decía: ten cuidado con lo que sale de tu boca, porque muchas veces es más dañino que lo que entra. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de una palabra lanzada con ira? ¿Cuántas discusiones no habrían existido si hubiéramos esperado unos segundos antes de responder? Epicteto enseñaba que quien domina su lengua no solo evita conflictos, sino que demuestra verdadero control interior. Callar no significa ser débil, significa tener la fuerza de no dejarse arrastrar por la primera emoción. Significa elegir la palabra justa, no la palabra fácil. Un psicólogo moderno lo llamaría regulación emocional. Epicteto lo convirtió en un arte: hablar poco, hablar bien, hablar cuando es necesario. Parte 16. No eres lo que posees, eres lo que eres cuando lo pierdes todo. En una de sus reflexiones más profundas, Epicteto decía que lo externo, dinero, posición, fama, posesiones, no define a nadie. Lo que revela quién eres de verdad es cómo reaccionas cuando lo pierdes. Si la riqueza se va, ¿te derrumbas o sigues en pie? Si la salud se debilita, ¿te hundes o encuentras serenidad? Si las personas se alejan, ¿pierdes tu valor o recuerdas que ya lo tenías? Él insistía:
Lo único verdaderamente tuyo es tu carácter, tu manera de pensar, tu virtud. Lo demás es préstamo, y el universo puede retirarlo en cualquier momento. Por eso el sabio no se aferra a lo externo, disfruta lo que tiene, pero sabe que puede vivir sin ello. Esto es, en lenguaje actual, lo que un psicólogo llamaría desapego. Y no hay terapia más efectiva que aprender a soltar. Parte 17. El insulto solo hiere si tú lo aceptas. Imagina que alguien te llama de una manera despectiva. Automáticamente, sientes ira. Pero Epicteto planteaba una pregunta simple: ¿por qué darle a esa persona tanto poder sobre ti? Un insulto es como un regalo, solo tiene efecto si lo aceptas. Si alguien te ofrece basura y tú no la tomas, la basura sigue siendo suya. Así también con las palabras ofensivas, si no las haces tuyas, no pueden herirte. Esta enseñanza tiene una fuerza inmensa, especialmente en una época donde tanta gente vive pendiente de lo que dicen los demás. Epicteto recordaba que la dignidad no depende de las lenguas ajenas, sino de la firmeza interior. En psicología moderna, esto sería reestructuración cognitiva, cambiar el valor que le das a lo que ocurre. En práctica estoica, es recordar, el insulto revela más al que insulta que al insultado. Parte 18. La felicidad no está en lo que buscas, sino en cómo piensas. Quizás una de las meditaciones más poderosas de Epicteto, la felicidad no se encuentra en los viajes, ni en los objetos, ni en el reconocimiento, sino en el modo en que interpretas la vida. Una persona puede estar rodeada de lujos y sentirse vacía, mientras otra, con lo básico, puede vivir en plenitud. La diferencia no está afuera, sino dentro. Epicteto aconsejaba revisar a diario nuestros pensamientos, porque son ellos los que tiñen la realidad de luz o de sombra. Si tus pensamientos son de gratitud, todo lo que ves es abundancia. Si son de queja, todo lo que ves es carencia. Un psicólogo moderno hablaría de pensamiento positivo realista. Epicteto fue más profundo, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Parte 19. Recuerda que la muerte es parte de la vida. Epicteto, como todo estoico, recomendaba meditar sobre la muerte, no para asustarse, sino para vivir mejor. Al recordar que la vida es finita, uno deja de perder tiempo en lo trivial y empieza a valorar lo esencial. No saber cuándo llegará el final debería ser un impulso para vivir con intensidad y virtud cada día. Postergar la felicidad para mañana es un error, mañana no está garantizado. Esta reflexión puede sonar dura, pero es profundamente liberadora. Cuando asumes que el tiempo es limitado, aprendes a no desperdiciarlo en discusiones, en preocupaciones sin sentido, en deseos que nunca se acaban. Un psicólogo hablaría de conciencia de la mortalidad como un estímulo para priorizar lo importante. Epicteto lo expresó con una frase clara: no temas a la muerte, sino a nunca haber vivido en verdad. Parte 20. No eres prisionero de tu pasado. Epicteto decía que lo único que realmente existe es el presente, pero los seres humanos solemos vivir arrastrando el peso del pasado, errores, culpas, traiciones, fracasos. Y ese lastre se convierte en una cárcel invisible. Un psicólogo moderno hablaría de procesar las heridas pasadas y de perdonarse a sí mismo. Epicteto, en cambio, lo resumía con una claridad desarmante: el pasado ya no existe, solo queda tu opinión sobre él. Si cada mañana te despiertas con la carga de lo que fuiste, no puedes ver lo que puede ser. La lección estoica es simple: acepta lo que pasó como inevitable, extrae la enseñanza y libérate. El dolor no desaparece de inmediato, pero al cambiar tu perspectiva, dejas de alimentar la herida y permites que cicatrice. Parte 21. No dependas del reconocimiento ajeno. Otra de las cadenas que nos atrapan es la necesidad de aprobación. Queremos que nos feliciten, que nos valoren, que nos reconozcan. Pero Epicteto advertía: si tu paz depende de la opinión ajena, nunca serás libre. Piensa en esto: si hoy alguien te elogia, sonríes; si mañana alguien te critica, te hundes. Eso significa que tu estado de ánimo está en manos de otros. ¿Qué mayor esclavitud que esa? Epicteto aconsejaba vivir según la virtud propia, no según el aplauso externo. Hacer lo correcto, no lo popular. Actuar bien, aunque nadie te observe. Porque la conciencia tranquila es un premio mucho más valioso que la admiración pasajera. Un psicólogo podría enseñarte técnicas de autoestima. Epicteto te recuerda que la dignidad no necesita testigos. Parte 22. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. En sus meditaciones, Epicteto hablaba del dolor físico y del dolor emocional como inevitables en la vida. Tarde o temprano, todos lo enfrentamos: la enfermedad, la pérdida, la soledad.
Pero lo que sí está en nuestro control es la interpretación que le damos. El dolor duele, sí, pero el sufrimiento nace de la resistencia, del esto no debería estar pasando. Epicteto enseñaba que cuando abrazas la realidad sin resistencia, el dolor se vuelve más llevadero, y muchas veces hasta se transforma en una oportunidad de fortaleza. Es la misma idea que en psicología moderna se llama aceptación radical. Epicteto la practicaba siglos antes, no luchar contra lo inevitable, sino aprender a vivir con ello. Parte 23. Elige tus compañías con sabiduría. Epicteto advertía que las personas con las que te rodeas influyen en tu carácter. Decía que convivir con alguien amargado, malicioso o vicioso es como entrar en una habitación llena de humo. Aunque no quieras, acabarás oliendo a lo mismo. Esto no significa rechazar a todos, pero sí elegir con cuidado a quienes permites cerca de tu mente y tu corazón. Si quieres virtud, rodéate de virtuosos. Si quieres calma, evita a los que siembran conflicto. Hoy se habla mucho de energías o de relaciones tóxicas. Epicteto lo tenía claro, tu entorno moldea tu alma. Y si no puedes cambiar a otros, siempre puedes cambiar tu cercanía con ellos. Parte 24. La verdadera libertad es interior. Muchos creen que la libertad consiste en hacer lo que se quiere, pero Epicteto insistía, eso no es libertad, eso es esclavitud a los deseos. La verdadera libertad no está en satisfacer todos los impulsos, sino en no ser esclavo de ninguno. El hombre que no puede dejar de comer, no es libre. El que necesita ganar siempre, no es libre. El que depende del aplauso, no es libre. Solo es libre aquel que puede dominar sus impulsos, resistir sus pasiones y mantenerse en calma aunque no obtenga lo que quiere. Un psicólogo lo llamaría autocontrol. Epicteto lo llamó libertad. Y quien entiende esto, entiende que nada ni nadie puede encerrarte si tienes el dominio de ti mismo. Parte 25. Vive como si cada día fuera un regalo prestado. Epicteto invitaba a ver cada día como un préstamo del universo. No tienes asegurado el mañana, pero sí tienes este momento. Esa conciencia convierte lo ordinario en extraordinario. Levantar una taza de café caliente, escuchar la risa de un nieto, caminar bajo el sol, cosas simples, que muchos pasan por alto, pero que desde la visión estoica se transforman en tesoros. Si vives con esa perspectiva, no postergas tu alegría para el futuro, porque sabes que el futuro es incierto. La plenitud se encuentra en el ahora. Con estas meditaciones, Epicteto nos entrega algo más que filosofía, nos da un manual práctico de vida. No son ideas para admirar en un libro antiguo, sino herramientas para aplicarlas en el trabajo, en la familia, en la salud, en la soledad, en la búsqueda de sentido. Y lo más fascinante es que, aunque vivió hace casi 2000 años, sus enseñanzas son tan actuales que parecen escritas para nuestro tiempo. Quizás porque la mente humana, en esencia, no ha cambiado. Seguimos luchando contra los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas ilusiones. Epicteto nos recuerda que la verdadera transformación no depende de un consultorio, de horas de conversación o de técnicas externas, sino de la manera en que dirigimos nuestra mente. Cada meditación, cada principio, nos invita a asumir la responsabilidad absoluta de nuestra vida interior, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones. A lo largo de este ensayo hemos visto como ideas aparentemente simples, como que no nos afectan las cosas, sino nuestras opiniones sobre ellas, que no podemos controlar lo externo, que la verdadera riqueza está en la virtud y no en lo material, poseen un poder que trasciende el tiempo. Son verdades que tocan directamente la raíz de nuestra experiencia, la mente humana. Y aunque la psicología moderna puede enseñarnos estrategias y ejercicios, Epicteto nos entrega la esencia de la libertad interior. No necesitamos depender de nadie para ser felices, tranquilos o serenos. Todo está dentro de nosotros. Aplicadas en la vida cotidiana, estas meditaciones funcionan como un manual de supervivencia emocional y mental. Nos enseñan a soltar lo que no podemos controlar, a elegir nuestra reacción frente a la adversidad, a valorar lo esencial, a vivir con gratitud y a enfrentar la muerte y la pérdida sin temor. Nos permiten comprender que los insultos, las críticas y las pérdidas solo tienen poder si los aceptamos, que cada dificultad es una oportunidad para crecer, que la verdadera libertad reside en dominar los impulsos y no en satisfacer cada deseo. A partir de los 60 años, cuando la vida nos muestra con claridad la finitud del tiempo y las limitaciones físicas, estas enseñanzas adquieren un valor aún más profundo. Nos recuerdan que, aunque el cuerpo envejezca y cambien las circunstancias, la mente sigue siendo un territorio inviolable, capaz de encontrar paz, alegría y sentido. La fuerza de Epicteto radica en que no promete eliminar los problemas, promete algo aún más valioso,
enseñarnos a enfrentarlos con dignidad, serenidad y control. Si aplicamos estos principios día a día, practicando la reflexión, el desapego, la gratitud, la aceptación y la disciplina interna, descubrimos que la serenidad no es una meta lejana, sino una práctica constante. Que la felicidad no se compra ni se encuentra fuera, sino que se cultiva dentro. Que la libertad verdadera no es externa, sino interna, y que cada pensamiento bien dirigido es un paso hacia esa libertad. En definitiva, las meditaciones de Epicteto nos ofrecen un poder que incluso un psicólogo no puede otorgar por sí mismo, la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, de vivir con calma en medio de la adversidad, de encontrar sentido en cada instante y de enfrentar la vida con la certeza de que, aunque el mundo cambie, nuestra mente puede permanecer fuerte, serena y libre. Siguiendo estas enseñanzas, cualquier persona, sin importar su edad, puede aprender a ser su propio maestro, a no depender de opiniones externas y a descubrir que la paz y la fortaleza interior no son regalos, sino derechos que surgen de la disciplina, la reflexión y la práctica diaria. Porque, como dijo Epicteto, nadie puede perturbar a aquel que se mantiene dueño de su mente. Y esa es, sin duda, la medicina más poderosa para cualquier alma.